En esta videopráctica vamos a ver cómo detectar en forma remota si una máquina tiene montado un sniffer o no. La detección de rastreadores no es algo fácil, aunque según la teoría podría parecer que es bastante sencillo. Antes hemos visto cómo detectarlo sentado in situ en la propia máquina, pero si tuviéramos que ir una a una haciendo esto, la labor sería de lo más ardua y tediosa. Entonces la detección en remoto puede cribarnos para en última instancia solamente en determinadas máquinas tener que sentarnos. Existen distintas técnicas para detectar si hay rastreadores o no puestos en la red, pero ninguna de ellas realmente es completamente fiable. Sí podemos, como decíamos antes, tratar de minimizar el número de máquinas de las que sospechamos para luego sentarnos en cada una de ellas. Teóricamente, al montar un analizador en plan rastreador, en plan sniffer, hemos dicho que ponemos la placa en modo promiscuo. Montar una placa en modo promiscuo significa que teóricamente mira todas las tramas, vengan o no vengan dirigidas a la propia dirección MAC o a la propia tarjeta de red. Eso quiere decir que si nosotros hiciéramos una llamada, vamos a llamarle un ping, un envío a una determinada máquina, nos contestaría esa máquina y teóricamente otra. Si hiciéramos una llamada a una tercera, nos contestaría esa tercera y teóricamente otra. Esa otra que contesta siempre, en teoría sería la que tiene colocada la tarjeta en modo promiscuo. Esa teoría es muy simple y estaría muy bien, pero realmente no funciona de esa manera. Y no funciona de esa manera porque realmente hay dos niveles de filtro. Un primer filtro lo hace la tarjeta, que filtra o no, según que se ponga en modo promiscuo o no se ponga, pero luego hay posteriormente un segundo filtro que es el del drive de NDIS. Si recordamos, había un NDIS 4 que era el que se montaba en la versión de NT y hay un NDIS 5 que se suele montar en Windows 2000 o en Windows 2003. Y ese NDIS se ha vuelto tan suficientemente inteligente como para realizar o no cribas dependiendo de cuál sea el funcionamiento de la propia tarjeta en sí. Por consiguiente, siguiendo toda esta teoría, podríamos confeccionar un paquete con una dirección IP correcta de cada máquina, pero con una dirección física más que fuera falsa, que no existiera, y entonces supondría que solamente las máquinas que tuvieran la tarjeta en modo promiscuo contestarían, ya que las que no la tuvieran en modo promiscuo no contestarían al no tener una más correcta la trama que se envía. Ese podría ser un método. Los paquetes que se suelen mandar son de tipo ICMP, como puede ser en un PIN, o paquetes de tipo ARP en el que se solicita la resolución de una MAC. El otro método que también se podría utilizar sería el de probar la respuesta, como decíamos antes, de cada equipo, de forma que solamente contestaría aquel equipo que estuviera en modo promiscuo, además del equipo correcto. Digamos que existían antes para la plataforma DNT algunos programitas que presumían de resolver el problema de si estaba montado un sniffer o no, pero luego la realidad es que no funcionaban con la suficiente fiabilidad. En el 2001 hay una utilidad que se llama PromiScan, que está creada por Daiji Sanai, que presumía de alguna manera en el congreso Black Hat, de sombrero negro de Las Vegas, de que era capaz de detectar cualquier tipo de sniffer. Realmente funciona bien, pero también se encuentra con una serie de escollos en la detección. No obstante, pues creo que merece la pena el presentarla, y es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ver dónde la tenemos. Está en principio en Tools, como siempre. Vamos al CD, dentro de Tools, y se llama PromiScan. La tenemos aquí, está zipeada, la abrimos, la descomprimimos y curiosamente hay dos ficheritos que merece la pena echarle una ojeada. Un primer fichero sería el WI.txt, donde pues nos sirve un poco de cultura. Si os fijáis, los tres primeros bloques de la dirección MAC en hexadecimal ya habíamos dicho anteriormente que significaba el fabricante de la tarjeta. Veis que desde el 00000 hasta el 000009, por ejemplo, corresponde a Xerox Corporation. Luego tenemos aquí pues el 00000B, corresponde por ejemplo a Matrix Corporation. Así vienen pues un montón de fabricantes, de manera que aunque sea como cultura y por saber cuáles tienen más de un numerito, pues está interesante el tenerlo ahí como consulta. Otro fichero interesante es el que pone como readme, en el que te cuenta cuál sería el funcionamiento del PromiScan.
porque como realmente no está, digamos, demasiado claro o es demasiado fiable, pues aquí te dice qué es lo que tenemos que poner, dónde nos interesa colocar una IP que sea falsa o dónde meter una MAC que sea falsa. Veis que el autor, como decíamos antes, es Daiji Sanai, y es el que de alguna manera presumía de la detección. Vamos a echarle una ojeada y luego en alguna de las transparencias pues pondremos un cuadrito que puede ser resumen para saber cuál sería el resultado. En principio llamamos al PROMI Scan, vamos a cerrar ya el FIP y podemos hacer un rastreo de la red, por ejemplo, desde, si nuestras máquinas están en el rango de la 100 a la 210, pues por ejemplo podemos hacer de la 100 a la 212. Realmente la máquina que podríamos estudiar aquí pues sería la 202, que es la nuestra que tenemos ahora mismo montada. Pero previamente convendría en el setup colocar una dirección MAC falsa y una dirección IP, una IP address también falsa. Aquí hemos colocado 192.168, que ni siquiera es del rango que estamos analizando. Y vemos que aquí efectivamente también nos ha detectado el driver célebre, este que buscábamos en el registro. Podemos marcar en las opciones de escaneo pues que prácticamente verifique todo: BR, B31, B16, B8, GR, M0, M1, M3, incluso SP1 y SP2, pero vamos a poner por defecto todos estos. Vamos a cerrar y entonces vamos a decirle que comience el escaneo. Limpiamos por si hubiera algo por ahí y hacemos un start. Vemos que nos va a analizar todo el contenido con cada uno de esos parámetros. ¿Qué significa cada uno de ellos? Pues por ahí lo ponemos en una de las multimedia. El B31, por ejemplo, es lo que se denomina falso broadcast. Todos los bits están a 1 excepto el último, sería una especie de FF, FF, FF y el último sería FE. El B16 pues es también un falso broadcast donde los dos primeros bytes están a 1, FF, FF, y el resto está a 0. El B8 sería también un falso broadcast donde el primer byte está a 1, FF, y el resto está todo a 0. Y así, bueno, pues GR sería el bit de grupo, indica realmente una dirección que es de multicast. M0 sería una dirección de multicast, igual que M1 y M2, y SP1 y SP2 que no hemos puesto podrían ser especificadas por el usuario. Podemos obtener respuestas de tipo crucecita o de tipo cerito, como estamos viendo por ahí, y hay una tablita que luego especificaremos, en las que, estudiando si el tipo de respuesta ha sido un cerito o ha sido una X, podemos detectar si lo tenemos en modo promiscuo o no. El símbolo cerito significa una respuesta no significativa. En ambos modos pueden responder las máquinas, tanto estando en modo promiscuo como no, y el símbolo X implica una respuesta en modo promiscuo. Si está instalado el WinPK o el SMS, algún controlador, algún driver que o bien a mano o bien dinámicamente coloca la tarjeta en modo promiscuo, pues normalmente contesta el test el B16, si es que sin que eso signifique que la tarjeta, por ejemplo, esté en modo promiscuo, ¿vale? De manera que una respuesta del B16 y una respuesta pues no significativa en el M1 no indican para nada que la tarjeta esté en modo promiscuo. Sin embargo, pues vamos a poner descaradamente el escáner en marcha. Teníamos por ahí el ETREA, pues bueno, vamos a arrancarlo, por ejemplo. Vamos a iniciar una captura. Fijaros que, bueno, le decimos que inicie la captura, ¿ok? Fijaros que en esta situación realmente es como si estuviéramos sentados en la máquina que tiene el sniffer, como hacíamos antes, pero no ese es el propósito realmente. Se podría lanzar en remoto para, como vemos, hacer el análisis de las direcciones desde la 100 a la 212. El que estemos en la máquina 202, que es la que se está analizando, es puramente casual. Fijaros que teníamos un B16 y un M1, ninguno de los casos representativos. Vamos a hacer un stop, vamos a parar eso, vamos a hacer un clear para limpiar los resultados, y ahora que sí estamos capturando, es decir, con el sniffer descaradamente montado, vamos a hacer un start y vamos a comenzar otra vez a rastrear la red hasta que nos llegue pues a la misma situación del 202, por ver un poco qué tipo de variación se ha producido, El B16 no tiene ahora una respuesta directa, tampoco es significativa. Como vemos, el resultado no es tampoco muy diferente. Si ha cambiado el M3, vamos a lanzarlo de nuevo. Le damos un poquito de tiempo, vamos a lanzarlo de nuevo, vamos a limpiar
porque lo que decíamos, la fiabilidad de esto no es exacta, depende también de la tarjetita, del modo en que estemos, etcétera, etcétera, pero bueno, por lo menos es de lo que disponemos. Vemos que ahora se producen unas respuestas también en el B8. B16 y B8 sí serían unas respuestas que implicarían que está en modo promiscuo. Incluso a veces podríamos estar, si solamente analizáramos B31, 16 y 8, con respuesta también en el B31 diciendo que la tarjeta está en modo promiscuo. Bueno, aquí lo que nos interesa es ver un poco las variaciones, y si dependiendo de que el sistema que estemos analizando sea Windows 90 y X o Millennium, sea Windows NT o 2000, o estemos hablando de Linux, los resultados pueden ser diferentes con arreglo a la dirección hardware FFFFFF, etcétera, que estemos analizando. Para eso hay una tablita en la que veremos que en modo normal sí responde y en modo promiscuo también una dirección, en modo normal no responde y en modo promiscuo sí otra dirección, y tendremos que jugar un poco con esas diferencias para ver si la tarjeta efectivamente se encuentra en modo promiscuo o no. Una vez que gracias a este programita fuéramos capaces de haber detectado cuáles son las que sospechamos, ahora veis que la respuesta que se ha conseguido pues es una crucecita, una X también en el modo B31. Una vez que decíamos, cribado o analizado una parte, la que nos quedase sería la que tendríamos que posiblemente analizar in situ en cada uno de ellos. ¿De acuerdo?